Palabra Jonás Fernández, del SEIRE. Bienvenida, vicepresidenta primera del Gobierno. Un placer tenerla aquí. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con el debate sobre la revisión de las reglas fiscales a las que ha hecho referencia en su primera intervención. En este Parlamento, y nos consta también que en el Consejo hay un debate abierto sobre la introducción de benchmark cuantitativos fijos a la hora de definir las sendas de reducción de deuda pública que de alguna manera rompen la coherencia, en mi opinión, del conjunto de la propuesta. En esta casa estamos discutiendo esa propuesta y otras ideas que están también encima de la mesa con el objetivo de tener un acuerdo rápidamente y permitir que los Estados preparen sus presupuestos el año próximo con reglas claras. Me gustaría hacer una pregunta en referencia a ese debate de los benchmark y a otro debate paralelo, y es en qué medida esta propuesta, en mi opinión, no logra internalizar del todo la necesidad de tener un fiscal stance coherente en el conjunto de la zona euro con la posición económica, con la posición en el ciclo de la economía europea. En el Parlamento tenemos algunas ideas sobre cómo al menos intentar que la Comisión, el Consejo y el Parlamento cada año tengan un debate no ya sobre el efecto de las reglas fiscales en un país o en otro, sino el efecto global. Con independencia del debate sobre un pilar fiscal, que ese es un debate paralelo, simplemente tener un debate público que permita ayudarnos a fijar una posición fiscal, como digo, agregada, coherente con la posición del ciclo, que no se logra ni con las reglas actuales y, en mi opinión, tampoco se arregla del todo con la propuesta actual. Y mi segunda pregunta, ya más rápida, es sobre la implementación de los fondos del Next Generation EU en España. No está directamente relacionado con el trabajo legislativo de la Presidencia, pero sí sé que España es el país que primero ha recibido los fondos, que más fondos ha recibido en estos años, y me gustaría preguntarle, porque el Parlamento supervisa ese despliegue de los fondos, cuál es el grado de éxito, en fin, hasta qué punto estamos satisfechos con el despliegue de los fondos del Recovery and Resilience Facility concretamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Sí, hasta ahora hemos desarrollado un trabajo técnico muy intenso a lo largo de todo el verano que nos ha permitido ya tener un texto cerrado para el 70% del reglamento, pero evidentemente el 30% que falta es probablemente la parte más compleja, porque requiere encontrar el adecuado equilibrio entre dos elementos fundamentales. ¿Cómo garantizar que va a haber unas sendas de reducción mínima, gradual, pero constante, de las ratios de deuda sobre el PIB y, al mismo tiempo, garantizar que se tiene el espacio suficiente necesario para impulsar la inversión pública que Europa necesita, sin ninguna duda, para acometer las inversiones en el ámbito verde y digital y otras prioridades que son también señaladas por algunos otros Estados miembros? Este es el primer ámbito en el que vamos a tener que encontrar el equilibrio y el acuerdo, la primera base del consenso. Y el segundo es cómo atender a las especificidades de cada uno de los países y garantizar al mismo tiempo la igualdad de trato. Hemos abordado estas cuestiones informalmente en el ECOFIN, en el desayuno del ECOFIN, en el que participó la presidenta del comité, en el que ha habido un mensaje muy claro de la necesidad de garantizar el impacto anticíclico de las reglas fiscales y la evaluación unánime de que las reglas hasta ahora vigentes no tenían este carácter anticíclico. Y este es uno de los principios fundamentales que habrá que preservar y lograr con las nuevas reglas fiscales, además de la igualdad de trato, que es un tema particularmente señalado por parte de los Estados miembros de quizá menor tamaño, pero que evidentemente es fundamental si queremos tener unas reglas que se apliquen y que lleven a los resultados deseables en el sentido de garantizar la estabilidad fiscal y financiera a medio y largo plazo, pero también garantizar las necesarias inversiones para responder a las necesidades de seguridad económica y autonomía estratégica de nuestra Unión. En el caso de los fondos Next Generation, sí, yo quiero aprovechar para además agradecer a este Parlamento Europeo el apoyo decidido que dio
a este nuevo instrumento. Por primera vez nos hemos endeudado juntos para invertir juntos en una agenda compartida de desarrollo y de modernización en el ámbito verde, en clave verde y digital. España se juega mucho porque fue uno de los países más afectados por la pandemia y con una caída más importante de la actividad en 2020 y por eso desde el primer momento hemos sido la vanguardia en la puesta en marcha de este nuevo mecanismo, con toda la complejidad que conlleva el ser los primeros. Seguimos desplegando a muy buen ritmo tanto las reformas como las inversiones. De hecho, el informe de la Comisión Europea, que se ha publicado esta misma semana, pone en valor de nuevo el papel de España como país que va más avanzado tanto en el ámbito de las reformas estructurales como en el ámbito de las inversiones. Y además ya estamos viendo los resultados positivos. El fuerte crecimiento de la economía española del 6,4% en 2021, del 5,8% en 2022, el fuerte crecimiento que se sigue registrando en 2023, incluso en un contexto de ralentización de la economía europea. El crecimiento del empleo, ya tenemos esos 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, el crecimiento de la afiliación en los ámbitos de la ciencia, digitales, las nuevas tecnologías ha sido superior al 20% desde antes de la pandemia. Todo este proceso de transformación no se entiende sin los fondos Next Generation. Y por eso yo creo que justamente nuestro compromiso es el de seguir desplegando a buen ritmo este programa. Estamos terminando el trabajo con la Comisión Europea para la aprobación de la adenda, de la segunda fase del plan y solicitaremos también el cuarto pago de 10.000 millones de euros para que pueda llegar todavía en este ejercicio 2023, porque vemos que el impacto desde el punto de vista tanto del crecimiento a corto plazo como de la modernización estructural a medio y largo plazo es evidente en el caso de España y muestra un camino importante para la Unión Europea también de cara al futuro. Muchas gracias. Now I give the floor to... Gracias. Tiene la palabra la señora Potcheva en nombre de Renew. Presidenta, por estar hoy aquí con nosotros, por su disposición a participar en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. Yo le quería preguntar precisamente sobre los fondos de recuperación. En toda la Unión Europea vemos estragos para ejecutar los fondos de recuperación, los Next Generation EU. Se trata del mayor desembolso de fondos de la historia de la Unión Europea, pero no sabemos cuánto realmente ha llegado a los ciudadanos y a las empresas. Estamos en el ecuador del periodo que tenemos para ejecutarlos, que termina, como sabemos todos, en 2026, y la Comisión Europea solo ha desembolsado el 30% de los fondos disponibles para los Estados miembros. La razón es que los países van muy lentos en cumplir los objetivos acordados en sus planes de recuperación. Además de este 30% desembolsado, no sabemos cuánto ha llegado realmente a los ciudadanos y las empresas. Los gobiernos no revelan los datos, no hay transparencia. Esta Cámara, como usted sabe, pidió y logró el año pasado la obligación de todos los gobiernos a publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos de recuperación en sus respectivos países. Entenderá, por lo tanto, vicepresidenta, que es nuestra responsabilidad como representantes de los ciudadanos europeos exigir a los gobiernos que rindan cuenta de su gestión. Sin embargo, a día de hoy, algunos países todavía no han compartido su lista de 100 mayores beneficiarios, incluida España. Y esto me sorprende personalmente porque, como usted sabe, yo estuve en febrero en Madrid en una misión de la Comisión Parlamentaria del Control Presupuestario para analizar cómo iba la ejecución de los fondos de recuperación y desde el Gobierno se nos aseguró que esta lista de 100 mayores beneficiarios, de hecho ya está lista, ya la tenemos disponible en la base de datos COFI y que se compartiría dentro de unos días. Por eso le pregunto, vicepresidenta, ¿qué está haciendo la presidencia española para impulsar la ejecución de los fondos de recuperación en la Unión Europea y mejorar las posibilidades de que este dinero efectivamente llegue a las empresas y ciudadanos europeos antes de que acabe 2026? ¿Y cuándo piensa España publicar su lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos en nuestro país? Muchas gracias. Sí, entiendo, presidenta, que esta comparecencia se refiere a la presidencia española. No es una situación, digamos, no es una comparecencia para hablar en concreto de la situación en España. De todas formas, estoy encantada de compartir
cómo hemos ido reforzando todos nuestros instrumentos de transparencia. La Comisión Europea, en su informe de esta semana, de hecho, ha puesto en valor ese mapa de proyectos. Hay en España en este momento 470.000 proyectos en marcha, por supuesto de dimensión muy diferente, ¿no? Gracias a los fondos europeos. En el mapa de la Comisión Europea, yo creo que España es el país que más proyectos ha contribuido y que, por tanto, está dando todo el detalle de los proyectos más significativos en cada uno de los distintos ejes. Hemos presentado varios informes de ejecución, 3 yo creo que hemos publicado ya. Antes de final de año presentaremos el 4º informe de ejecución, tratando de dar justamente toda la información sobre cómo se están desplegando estas inversiones. Estamos trabajando en esa lista de los 100 beneficiarios. He visto algunas de las que se han publicado en otros países y veo que es tremendamente heterogénea. A veces se combinan beneficiarios públicos y privados, grandes y pequeños. Queremos hacer una publicación que sea significativa y que pueda reflejar bien cómo se está desplegando el plan en nuestro país. Y, en general, yo creo que España está siendo justamente un ejemplo de transparencia y de rigor en la gestión de estos fondos europeos, porque, como he dicho al principio, nos jugamos mucho y, por tanto, hemos puesto todos los medios para que la del despliegue sea lo más eficiente posible, y siempre estamos abiertos a mejorar, por supuesto, a reducir la burocracia, a agilizar los procesos, a robotizar los sistemas de las administraciones públicas para que podamos aprovechar los fondos europeos, además de para impulsar esa inversión en el ámbito privado, para modernizar nuestra administración pública, que es sin duda uno de los motores de progreso del país. Thank you very much.